Nos colocamos ahí en el capítulo 17 de Corintios, capítulo 17 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 17. Capítulo 17, ¿no lo encuentran? Bueno, vamos a ir entonces al 11. Ahorita les voy a explicar por qué. Capítulo 11, versos 17 al 34, ¿eh? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 10. Ese sí lo encontraron, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos ponemos sobre los pies y vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor. Padre, tú que estás en los cielos, permítenos, Señor, venir, Dios, dispuestos como vasijas vacías a santificar tu nombre, Dios, para ser santificados por tu palabra, Dios mío. Señor, tú eres santo y bueno, Dios, y pedimos que nos tomes como vasijas y nos llenes hoy de la sabiduría, del agua fresca de la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anunciaros esto que sigue, no os hablo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Porque vamos al 27, dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Amén. Pueden sentarse, mis amados. ¿Qué es la cena del Señor? Y aquí lo vamos a ver hoy, pero el tema que vamos a tomar es el comienzo del bautismo en fuego. Y es porque a veces nos enseñan una serie de cosas que no están escritas en la palabra y nosotros lo creemos. Y cuando yo les dije a ustedes, busquen primero a los Corintios, capítulo 17, ustedes algunos lo buscaron, ¿cierto? Pero si ustedes no hubieran tenido la Biblia, tal vez me hubieran creído. Y yo empiezo a leer el capítulo 11, y ustedes están seguros de que yo estoy leyendo el capítulo 17, ¿cierto? Y entonces ¿qué es lo que nos están enseñando y que nosotros lo creemos porque no confrontamos la palabra del Señor, ¿cierto? No nos confrontamos con la verdad. Y es una cosa que hoy en día se vive,
¿Qué es el comienzo en el fuego del Espíritu Santo? Recuerdo alguna vez que cuando me bauticé, me impusieron manos y me dijeron que tenía que hablar en lenguas. Y yo le decía, ¿cuáles lenguas? Y entonces esa persona me impuso las manos y él hablaba unas cosas raras y me decía que repitiera. Y yo empecé por hablar ese tipo de cosas raras y creía que ese era el bautismo del Espíritu Santo, porque eso fue lo que esa persona me enseñaba, ¿cierto? Pero yo nunca confronté la verdad, entonces seguí ciego como el que me estaba enseñando, que era otro ciego, ¿sí? Y seguí ciego y creyendo que era de esa manera que recibíamos al Espíritu Santo en fuego. Pero no es así. Hoy vamos a mirar qué es cada parte y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto, ¿sí? No lo que una persona nos diga. Y les decía esta mañana en un resumen de que cuando nosotros recibimos el poder de la palabra de esas personas que entre otras cosas son famosas, y yo les decía, en la emisora tenemos dos pastores que son muy reconocidos, ya no viven ninguno de los dos, pero fueron reconocidos en su palabra y siguen siendo reconocidos en su palabra. Y sin embargo, los dos coincidencialmente, Dios quería enseñarnos algo, y los dos coincidencialmente se equivocaron en la exposición del viernes pasado. Tanto Lenín de Llanón como Adrián Royer lo hicieron, se equivocaron, ¿sí? Y entonces, ¿por qué me di cuenta? Porque gracias al Señor y al siervo que Dios hoy me permite, o que está llamando el Señor, mi hermano Armando, él me preguntaba, me hizo un cuestionamiento al respecto hace 8 días, y yo tuve que escuchar y efectivamente me di cuenta que había una equivocación. Pero no se trata de esto, se trata es de mirar que cuando nosotros decimos, entonces ese predicador es famoso, entonces el doctor Adrián Royer, el doctor Lenín de Llanón, y son teólogos fuertes, y yo no estoy desmeritándolos a ellos para nada, solamente estoy diciendo que aún los famosos se equivocan, ¿sí? Que aún los reconocidos se pueden equivocar, pero aún el que no se equivoca y jamás se equivocará se llama Jesucristo. Jesucristo, Él nunca se equivoca. Entonces nosotros tenemos que mirar la palabra del Señor y no equivocarnos. El comienzo del bautismo en fuego es el título que tenemos hoy. Y entonces vamos a empezar por la Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza que nos recuerda la explicación del Salvador, y lo hacemos en memoria de su carne y de su sangre. Participamos del pan que simboliza el cuerpo. Ahí miramos en Lucas capítulo 22, verso 19. 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Qué es el pan? El cuerpo de Cristo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, tenemos claro, porque es que aquí el apóstol Pablo nos decía ahorita, si han de comer el pan o la cena sin entendimiento, más bien cenen en su casa, porque en su casa todo el mundo come y todo el mundo hasta se embriaga, pero si la van a tomar sin entendimiento, pues coman en su casa porque les va a dar igual venir a tomar la cena o no. ¿Qué significa el pan? Dice que es el símbolo del cuerpo de Cristo. Dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahora, ¿y qué efectos tiene el cuerpo del Señor en nosotros? ¿Sí? Y vamos a mirar ahí, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros delitos y pecados, vivamos en su justicia. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice ahí? Y por sus heridas nosotros somos curados, sanados. Dice por sus heridas, ¿verdad? No están mintiendo. Por cuya herida.
Y si tú vas a Isaías 53, si quieres confrontarlo en el capítulo 53, versículos 5 al 7, encuentras, ahí dice, por la llaga, no dice por las llagas, dice por la llaga de Cristo, nosotros somos curados. Vamos a empezar a entender, porque cuando tú comas el pan, tienes que tener muy claro qué es lo que estás haciendo. Y entonces uno escucha en oraciones incluso diciendo la gente, por las llagas de Cristo yo soy curado. No, no es por las llagas. La palabra de Dios me enseña eso. Dice que por su llaga, por su llaga. ¿Cuál será entonces la llaga de Cristo de la que está hablando el Señor? Si está hablando de una sola llaga y en su espalda le fueron hechas muchas llagas, entonces, si está hablando de una sola llaga, ¿cuál será esa llaga? La de el costado, ¿verdad? Donde salió agua y sangre, ¿verdad? Ahí. Esa es la llaga en que nosotros debemos poner nuestra mente cuando nosotros oramos. Y esa es la llaga que nos representa aquí cuando dice aquí en Primera de Pedro que por su llaga nosotros fuimos sanados, ¿verdad? Entonces ahí todo eso representa el pan. Eso representa el pan. Y lo estamos mirando a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué es el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo en mí? ¿Qué hace el cuerpo de Cristo en ti? Sanarlo, ¿cierto? Así que cuando tú vas a consumir el pan, ¿qué tienes que decirle al Señor? Notemos que la palabra dice en Filipenses y Colosenses que todo lo que digamos o hagamos es en acción de gracias, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que decir antes de comer el pan? Gracias por mi sanidad. Ese cuerpo simboliza tu sanidad. Y entonces, si tú tienes entendimiento de lo que haces, la palabra de Dios tiene poder y se hará realidad en su cuerpo, porque Él no miente. Bueno, ¿y el vino qué simboliza? Su sangre, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versos 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, todos, porque esto es que mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué es la sangre? Dice el símbolo del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Ahora, pero nosotros no podemos quedarnos diciendo, no, el nuevo pacto de Dios, como se dice en muchos lugares, es la sangre de Cristo. Es el pacto, se selló con la sangre de Cristo, pero ¿cuál es ese pacto? Miremoslo ahí en Hebreos capítulo 10, versos 15 al 17. Hebreos 10, versos 15 al 17. Porque en su preparación vinieron a este nuevo pacto y lo atestigua y lo revela el Espíritu Santo. En su preparación ustedes quienes se bautizaron vinieron a ese nuevo pacto en su preparación. Ustedes vinieron a ese nuevo pacto. Dice, ¿qué haré con ellos? Después de aquellos días. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo Jesús, la sangre del nuevo pacto. Entonces, ahí lo tenemos claro, porque a veces no, el nuevo pacto es la sangre de Cristo, no. Tenemos que mirar qué nos enseña la Escritura al respecto. Y entonces saber cuál es el pacto que Dios quiere que hagamos, porque a veces decimos, yo vine al pacto, pero no veo nada, porque no conozco la palabra del Señor. El Señor nos enseña que el pueblo de Dios cae por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Es que no nos falte conocimiento en la verdad. Ese pacto entonces, ¿qué hace en nosotros? Ya sabemos que la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Es un nuevo, sella el nuevo pacto con nosotros. Y ese pacto nos hace que reyes y sacerdotes. Miremos ahí en Apocalipsis 1, 5 al 6. Apocalipsis 1, 5 al 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Mire que uno mira aquí, yo hoy casualmente, ayer que el Señor me hablaba allá en las aguas, uno no mira que Dios llama a las personas si no se han bautizado. Y los llama y llama a consagrarlos después del bautismo. Es lo que está haciendo ahora el Señor. Siempre lo ha hecho. Entonces, Dios nos hace ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Amén. En ese nuevo pacto nos hace reyes y sacerdotes. En ese orden, reconocemos entonces los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es lo que reconocen los bautizados ahora? Los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Dice, y del trono salían ¿qué? Relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eran lámparas de fuego y esos eran los 7 espíritus de Dios. Y yo he escuchado enseñanzas que se enseña de una manera incorrecta porque es lo que yo digo, los 7 espíritus de Dios, entonces deben ser ciertas cosas. Y me invento un poco de cosas y le enseño a la gente, un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Pero la misma palabra, ella se sustenta y se enseña a sí misma porque Jesús es el maestro. Entonces tenemos aquí, y ustedes tienen el cuestionamiento en este momento o la duda, y es, bueno, ¿y cuáles son los 7 espíritus de Dios? Porque ahí nos está diciendo, entonces, que son 7 espíritus de Dios. Dios tiene 7 espíritus. Eso no me lo sabía, tal vez usted esté pensando. Pero, ¿cuáles son esos 7 espíritus de Dios? Dios no nos deja con dudas. Y está ahí en Isaías capítulo 11, verso 12. Isaías capítulo 11, verso 2, perdón. Isaías capítulo 11, verso 2. Y lo vamos a leer así muy detenidamente, porque ahí está la explicación de Apocalipsis 4, 5. Isaías 11, 2. Cuando estemos todos me avisan. Amén. Isaías 11, 2. Ahorita que estábamos presentando a todos los que se bautizaron, podíamos ver cómo Dios se movía y cómo lo hace el Señor, quebrantando el corazón de las personas. Gloria a Jesús. Entonces, Isaías 11:2, ¿qué dice? Vamos a empezarlo a leer muy despacio. Y reposará sobre él, primero, espíritu de Jehová. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, espíritu de poder. Sexto, espíritu de conocimiento. Y séptimo, espíritu de temor. Ahí tienen claritos los 7 espíritus de Dios. Ahí los tienen claritos. ¿Me los invento yo? No, la palabra lo dice. Está ahí. Ahí están escritos los 7 espíritus de Dios. Y esos son los que nuestros hermanos que se bautizan reciben en ese momento. Ese espíritus de Dios quedan en sus vidas. Ahí ellos están recibiendo, aparte de los dones, están recibiendo los 7 espíritus de Dios. Entonces, ellos tienen esa responsabilidad en adelante de poner en práctica estos 7 espíritus de Dios. Imagínate, ¿se habían imaginado que después de salir del bautismo ustedes sean revestidos con los 7 espíritus de Dios? No se habían imaginado, ¿verdad? Pero hoy lo tienen claro. Y ese Isaías capítulo 11, verso 2,
no se puede olvidar en nuestro caminar de vida, porque empezamos el comienzo del bautismo en fuego. ¿Qué es el fuego? No que cuando nos imponen manos, entonces el fuego del Espíritu Santo cae sobre él. No, eso no es. Vamos a mirar qué nos enseña Dios. Hoy estamos aquí, pero por ahora estamos mirando los 7 Espíritus de Dios, de los cuales ustedes fueron dotados el día de ayer. Quienes se bautizaron y quienes se bautizaron anteriormente también y que no lo habían entendido. Después del bautismo y al participar de la Santa Cena, iniciamos entonces convenios, cuidado bautizados, convenios sagrados con nuestro Padre Celestial. Ahora inicia la prueba de fuego. Somos ministros de Él, somos siervos de Él. E inicia la prueba de fuego, el bautismo de fuego. ¿Sabe que Jesucristo dijo allá en Lucas, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla? Y cuando dijo esas palabras, él ya había sido, la hermana Luz María se lo enseñó a todos, él ya había sido bautizado en aguas. Entonces, y él decía, ¿cómo así? Uno diría, pero ¿por qué Jesús aquí dice eso si ya había sido bautizado? No, el bautismo da un comienzo a las pruebas, porque Dios necesita de sus siervos purificarlos para que la palabra de Dios fluya con exactitud, con pureza, con transparencia. No puede ser adulterada la palabra de Dios. Y para eso necesita colocarnos en muchas pruebas para que entendamos que Dios siempre está ahí para sacarnos de ellas. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, yo a la verdad, aquí habla el apóstol, Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego? El Señor Jesucristo, ¿verdad? A partir de ahí recibiríamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes tenemos que recibir el bautismo de Juan. Luego recibimos el el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí. Ahora, ¿qué es el fuego? ¿Cómo es el fuego? Como nos han enseñado algunos que nos ponen manos y el fuego del Espíritu Santo cae sobre nosotros. No es así. Miremos qué nos enseña la palabra. ¿Cuál es el fuego con que somos bautizados? Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis de qué. ¿No os sorprendáis de qué? De que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de ¿quién? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántos se quieren gozar con el Señor Jesucristo? Y antes, ¿qué tienen que hacer? Pasar por los padecimientos de Cristo, ¿cierto? Por los padecimientos de Cristo. Entonces, no es que yo ya tengo al Señor y entonces me gozo en el Señor y me vuelvo un fanático y realmente no tengo conocimiento de la verdad. Entonces, no es así. Dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, les sobrevendrá, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire que no hay una persona que enseñe más perfecto el Evangelio que aquellas personas que sufren los padecimientos de Cristo. Aquel que nunca ha sufrido, él no habla sino de la prosperidad y de que hay que ir al cielo y emociones para aquí y para allá, costumbres religiosas que se han inventado en muchas áreas. Pero
necesitamos entonces, el siervo de Dios, ustedes que inician, mis amados hermanos, una carrera con el Señor, necesitamos ser probados. Si ustedes no están siendo probados, asústense. Pero si ustedes están siendo probados, significa que Dios los está llamando a su servicio y los ha separado para eso. Entonces, eso nos dice ahí 1 de Pedro 4, 12 y 13. Pero 1 de Pedro 1, 7, ¿qué nos dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego, ¿cierto? Sea hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿por qué es necesario el Espíritu Santo en fuego? Perdón, el bautismo en fuego, para que seamos ¿qué? Hallados en alabanza, en gloria, en honra, cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Uy, pero el pastor, ¿por qué dice todo eso? Nos está asustando. No. Si ustedes leen el libro de Hechos, incluso las epístolas de Pablo, se podrán dar cuenta que ninguno de los 12 apóstoles, incluyendo Pablo, porque ya Judas no existía, Pablo, vivió cómodamente. O han encontrado que Pedro tenía una casa y una carroza o Pablo, que era un hombre potentado cuando salió de los judíos. ¿No? ¿Cuál era el hotel de Pablo? ¿Sí se acuerdan? Era un 5 estrellas, ¿cierto? La cárcel 5 estrellas. Ese era el hotel de Pablo. Y el hotel de Pedro, lo mismo. Y todos. Y hubo uno que tuvo una estadía en un hotel 5 estrellas, que él no murió, pero murió, pero no tan maltratado como los otros. ¿Quién fue el que más tuvo largo espacio o tiempo en el 5 estrellas? Juan, allá en la isla de Pasmo, ¿cierto? Sacando piedra y cargando piedra como esclavo. Ese era el hotel 5 estrellas de ese tiempo. Mis amados que se bautizaron, si un día Dios los llama al servicio del Señor, ya los llamó, pero cuando les toque ejercer el servicio del Señor, si tienen que acostarse en un ester en el piso porque no hay cama donde llegaron a servirle al Señor, hay que hacerlo con gozo. Si llegaron y les sirvieron tinto en un pocillo sucio, tómeselo con gozo, mi hermano. ¿Sí? Si la comida que les sirvieron no les gusta, cómasela con gozo. Porque la palabra de Dios y el mismo Pablo nos enseña que debemos comer todo lo que nos pongan en la mesa, ¿cierto? Así no nos guste, hay que comerlo. Le tocó a Lucho comer coliflores ese día cuando le sirvió. Entonces, gloria a Jesús, porque Dios nos va a probar en todo eso, ¿cierto? En todo nos va a probar Dios. Les digo eso a los bautizados porque ustedes van a iniciar una carrera. ¿No le gusta el pescado a Mariani? Le tocó comer pescado el día que vaya a trabajarle al Señor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí sí, porque la palabra dice que para testimonio de los débiles debemos comer todo lo que nos pongan en la mesa. No, pero es que esa carne está medio cruda, cómaselo por testimonio de los débiles, ¿cierto? Eso sí, ¿qué es lo que dice el Señor? Que antes de comer, ¿qué tenemos que hacer? Orar para limpiar, que no nos vaya a hacer daño, ¿verdad? Eso es. Servirle al Señor no es tan fácil, hermanos. A veces creen que porque uno se sube aquí al púlpito y entonces predica y vive aquí con vestido y corbata, pues a veces quisiera hasta quitármela porque me incomoda, ¿sí? Y finalmente el Señor no se agrada de mi corbata, sino de mi corazón, ¿sí? Entonces, realmente, pero no se sabe cómo se está viviendo por atrás. Por detrás del púlpito, cómo estará viviendo la persona que le sirve al Señor.
Y realmente son muchas las pruebas que uno tiene que pasar para mantenerse fiel en la palabra del Señor. Si no fuese así, con comodidades, lo que queremos es preparar mensajes para motivar a las personas y que la iglesia crezca numéricamente. No importa que no crezca espiritualmente, pero que crezca numéricamente. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Dios nos llama a crecer y el verdadero avivamiento en Dios está en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Ahí está el verdadero avivamiento. Entonces, si tenemos gente con conocimiento de la verdad, entonces decimos que podemos estar en avivamiento. Pero es que la iglesia no le crece. ¿Cómo es la iglesia del Señor? ¿Qué dice ahí? Lucas capítulo 12, verso 32 al 34. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué? ¿A quiénes les da el reino de los cielos el Señor? A las manadas pequeñas. Y después sabrán por qué, porque pues esa no es la enseñanza de hoy. Solamente quería llevarlos a afirmarse en esto para los que están empezando a caminar o empezaron a caminar con Dios. Entonces, decíamos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sean hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero vamos a seguir mirando, estamos mirando el bautismo en fuego. Segunda a los Corintios 6, 4 al 10. Aquí Pablo, que fue bautizado y sabía que era ser bautizado en fuego y que había empezado un proceso, nos da toda una lista de lo que tuvo que vivir o de lo que tiene que vivir un siervo del Señor. Él nos da toda una lista de eso. Y en 2 Corintios 6, 4 al 10 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como que, como ministros de Dios, en mucha paciencia, ¿en qué? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y tal vez Pablo ahí no tenía nada, él no tenía ni una propiedad, no tenía casa, no tenía un carro, no tenía un barco, pero él dijo con gozo que lo poseía todo, ¿cierto? Y ese debe ser un siervo del Señor. No estoy diciendo que el siervo del Señor no pueda tener una casa. Dios siempre le puede dar una casa sencilla al siervo del Señor. Si es que tiene casa, debe ser una casa sencilla. ¿Por qué? Por testimonio de los incrédulos. Porque si Dios te bendice tanto económicamente un día, y entonces puedes decir, no, yo me merezco una casa que tenga jacuzzi y una piscinita al lado y hasta una finca para descansar. Entonces, ¿sabe qué va a decir el incrédulo? Ahí están los diezmos de la iglesia. ¿Sí? Ahí están los diezmos de la iglesia. Yo por eso no voy por allá, porque los pastores son unos ladrones. Eso es así, hermanos. ¿Y saben por qué? Por el mal testimonio de los siervos del Señor. La palabra dice en Timoteo capítulo 6, verso 8, primera de Timoteo dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso, ¿cierto? Entonces, una casa sencilla tiene su techo, y si un día el Señor lo bendice con tanto dinero, pues cómprele una casita a uno que lo necesite. Cómprele comida a otro que lo necesite. Cómprele un vestido a otro que lo necesite.
Esa es la mejor forma de edificar la casa del Señor y de ser buen testimonio para otros. Pero tú confórmate con tener sustento y abrigo. Finalmente, el día que tú mueras, por más que le hagan agasajos y demás cosas, lo que ganaste en esta tierra no te lo vas a poder llevar al cielo. Eso se queda aquí en la tierra. Yo no sé cuántos han encontrado esas huacas que dicen que encuentran por allá en el Tolima y bueno, en varios departamentos aquí nomás en Colombia. ¿Por qué? Porque anteriormente nuestros ancestros creían que se llevaban todo eso, entonces los enterraban con oro, con plata, con todo lo que tenían. Y hoy en día los afortunados de esos son los que han escarbado y han encontrado ese oro, ¿no? Pero no se lo pudieron llevar, ¿cierto? Entonces, es eso, y nosotros no podemos pensar de esa manera, y es, entonces, como soy hijo de Dios, lo escucho por ahí constantemente, yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores y tengo derecho a lo mejor. Mis riquezas, ¿dónde están? En el cielo. Eso lo debo tener muy claro, ¿cierto? Las riquezas de un siervo o una sierva del Señor están en el cielo, ¿sí? Eso no estoy diciendo, ojo que estoy diciendo teniendo sustento y abrigo, ¿sí? No estoy diciendo que también viva una vida de pobreza y de ruina terrible, no estoy diciendo eso, ¿no? Tenga sustento y abrigo y esté contento con eso. Entonces aquí Pablo nos deja claro, y cuando él murió, primero ya no tenía herederos porque él fue un hombre soltero. Y segundo, no dejó nada para los sobrinos porque cuando uno que está soltero se muere, pues los sobrinos son los que heredan, ¿cierto? Los sobrinos les fue mal porque no tuvieron que heredar, ¿sí? Entonces, él murió, pero él sabía y lo dijo muchas veces que sus riquezas estaban en el cielo. Y todos los apóstoles lo dijeron de la misma manera. Entonces, tengamos cuidado, mis amados, que inician este tiempo con esto, porque nosotros no venimos a servirle al Señor para hacer tropiezo de otros. Nosotros venimos a servir al Señor para hacer luz para ellos, ¿sí? Y no para hacer tropiezo de ellos. Todo esto nos deja claro, entonces, qué es el bautismo del Espíritu, del fuego, perdón. ¿Qué es el bautismo en fuego? ¿Sí? Y es el proceso que tenemos que pasar. El pueblo de Israel les decía, cuando salió y el Señor los bautizó allá en el mar, dice, y en la nube, fueron bautizados. Pero después de que fueron bautizados y el Señor los tenía para un propósito, ¿por dónde les tocó pasar? Por el desierto, ¿cierto? No fue que los llevó a la tierra prometida de una vez, no, tuvieron que pasar por el desierto y muchos de ellos se quedaron en el desierto. Muchos de ellos se quedaron en el desierto. Pídanle a Dios fortaleza, quienes iniciaron esta etapa y este camino, porque usted no se va a quedar en el desierto. Usted tiene que levantarse y pasar el desierto. ¿A qué? Hacia la tierra prometida. Y sabe que en esa tierra prometida dice la palabra ya que sus calles serán de oro, su mar será de cristal. El Señor ha preparado una habitación hermosa. No tendremos que pagar ni agua, ni luz, ni teléfono, ni gas, porque el Señor será la luz de nosotros. Y de un río saldrá de su trono y todos seremos provistos de eso, ni enfermedades, porque incluso habrán árboles ahí que darán su fruto, dice, a su tiempo para sanidad de las naciones. Entonces, allá es diferente, hermanos. Por eso, trabajemos para llegar allá. Porque ¿de qué me sirve tener 5 o 10 casas aquí en la tierra y entonces estoy recibiendo ingresos y vivo cómodamente si mi alma se está perdiendo? No puede un rico entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y es importante que tengamos eso, claro, porque ¿cómo entonces vamos a caminar hacia una vida próspera si Dios no nos da a entender su palabra? Todo esto nos deja claro que vendrán las pruebas, pero Dios no nos permitirá más de lo que podemos soportar. Miremos ahí 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Qué dice eso? Que Dios nos va a dar la salida de todas nuestras dificultades, ¿verdad? Dios nos va a dar la salida de todas nuestras dificultades. Y qué bonito es entender esa parte. Pero después que hayan sufrido un poco de tiempo, dice Dios, Dios mismo que los llamó, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 es donde nos habla esta parte. Haz el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos restablece. ¿Cuántos quieren que Dios los perfeccione? ¿Qué tienen que hacer? Soportar el desierto, ¿cierto? Hay que sufrir un poco de tiempo, pero no se angustien, que todo es para bien. Todo es para bien. Esa es la vida cristiana. Todo es para bien. Y entonces los que no se han bautizado y que pronto vienen por primera vez o no han venido o vienen recientemente, podrán decir, no, pero eso de seguir eso, ¿cómo cree que voy a ser pobre y que tenga que sufrir por allá? No, no es así tampoco. Dios siempre estará pendiente de nuestras necesidades. Dios siempre estará ahí para suplir lo que necesitamos. Nunca nos dejará solos, siempre estará ahí con nosotros. Y bueno, seguimos ahí, entonces, por tanto, no debemos angustiarnos, sino depositar toda nuestra confianza en Dios. En Salmos capítulo 125, verso 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, permanece para siempre. ¿Cómo son los que confían en Jehová? No se mueven. ¿Qué significa? Permanecen firmes, pero Dios siempre va a suplir sus necesidades, siempre lo va a hacer y va a permanecer para siempre. Es muy simple ahora, el futuro se mira con el corazón y no con el espíritu. A veces lo que queremos, lo que deseamos, pero hay que mirarlo con el espíritu. Y el espíritu se fortalece tan pronto nosotros miramos al cielo y no a la tierra. ¿Cómo se fortalece el espíritu? Cuando no miramos lo terrenal, sino lo celestial. Ahí fortalecemos el espíritu. Y lo celestial nos habla siempre de una luz que alumbra nuestro camino y de una fuerza que nosotros no podemos tener, pero que Dios nos puede dar, o nos la da. No es que nos lo puede dar, sino que Él nos la da. Él siempre nos da eso. Así que tenemos que entonces avanzar. Salmos capítulo 32, verso 8, nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él nos empieza a guiar, pero sus ojos siempre estarán puestos en nuestra vida para seguir el camino. Y dice, Él nos enseñará por dónde debemos andar. Si realmente confiamos en Él, entregamos nuestra vida a Él, Él nos enseñará por dónde debemos andar. Todo esto entonces, mis amados, nos hace entender lo importante que es participar dignamente de la cena y qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Es como ofrendar nuestra vida corporal ante Dios en total santidad. ¿Cómo ofrendamos nuestra vida corporal ante Dios en total santidad? Porque a veces traemos las ofrendas y bueno, Dios nos prospera con ellas, pero nuestro cuerpo es esencial para Dios. ¿Qué hay en nosotros? Nosotros somos la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Entonces es esencial que en este cuerpo haya santidad. Y entonces seremos prosperados porque recibiremos los beneficios de Dios, aunque hayamos pasado por diferentes
pruebas. Hebreos capítulo 10, verso 5, nos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparé. En este caso está hablando del cuerpo de Cristo como ofrenda, ¿no? El sacrificio por nosotros. Pero nosotros también tenemos que preparar un cuerpo para Dios. Él nos dejó ese ejemplo perfecto. Ya nosotros sí no podemos llevar los pecados que Él llevó, no, de otros. Pero sí tenemos que presentar un cuerpo en santidad para el Señor. Por lo que debemos estar en paz con nuestros hermanos y haber arreglado nuestras cuentas o diferencias con ellas y con el Señor. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Mateo 5, verso 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y mire que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera fuiste tú quien ofendió al hermano, es él el que tiene algo contra ti. Y vas allí, porque ahí es donde Dios quiere mirar qué tanto ha muerto nuestro orgullo. ¿Cómo es que yo voy allá donde el hermano que se la pasa ofendiéndome a decirle perdóneme si yo lo único que he hecho es escuchar sus humillaciones? Pero Dios quiere, dice que si yo debo perdonar aunque me han ofendido, si yo ofendí también debo perdonar. Entonces, pero ¿por qué tengo que perdonarla? Porque es que esa presión de ese hermano, de sus ofensas, se convierte en una carga para mí. Entonces, no, pues que por más que trato de ser buena persona, siempre me ofende, siempre quiere maltratarme, siempre quiere humillarme. Pídale perdón que Dios se encargará de esa persona un día. Y Dios es bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y pedir perdón, ¿cierto? Es lo que Dios nos enseña aquí. Tengo que ir y pedir perdón porque entonces ahí sí luego puedo entregar mi cuerpo en ofrenda para el Señor. ¿Cómo entrego mi cuerpo en ofrenda para el Señor? En alabanza, en enseñanza de la palabra, con los dones que Él me ha dotado, con los espíritus de Dios que Él me ha dado. Así es que ofrendo mi cuerpo para el Señor. Es mostrando en fiel testimonio de que yo realmente soy una persona diferente, que hay cambios dentro de mí. Dios no se agrada de la adoración de aquellos que odian a sus hermanos o que no perdonan las ofensas. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces a veces decimos, yo no he matado a nadie. Pero aquí la palabra dice que solamente con tener rencor, con odiar a un hermano, yo ya soy un homicida, o sea que sí he matado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner mi corazón al día con Dios. Quitarme esa carga de ahí. Tengo que quitármela. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 11, verso 29 al 30, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, dice, duermen. Entonces tengamos cuidado de comer la sangre y el cuerpo del Señor, o tomar la sangre y comer el cuerpo del Señor, sin entendimiento. Ya miramos que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado y que hace parte de ese pacto. Pero para tomar esa sangre yo debo estar en el pacto del Señor, el que Él hizo para mí. No es que yo hago pacto con Dios, no, Él ya lo hizo para mí. Yo tengo que venir y es obedecer ese pacto que Él hizo conmigo y entonces podré tener lo que Dios quiere para mí y no estaré
tomando la cena de una manera indigna. La Santa Cena también es una forma de adoración, y la adoración verdadera es en espíritu y verdad. No es, yo vengo aquí y levanto mis manos para que otros me vean, que ellos sí digan, este Señor sí adora al Señor, sí es como entregado. Pero fuera de la iglesia soy un hipócrita y mi relación con mis hermanos no es la mejor. Soy uno en la iglesia y otro en la casa. Entonces eso es hipocresía. Y Dios no quiere eso de mí. O soy el mismo en la iglesia y soy el mismo en la casa, el mismo en mis lugares de trabajo, el mismo en mi empresa, en mi negocio, en lo que tenga. Tengo que ser luz para otros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, nada de poner una falsa espiritualidad. Porque Dios me va a pedir cuentas a mí por eso. Yo no puedo decir aquí en la iglesia, estar levantando las manos, llorando y hasta sirviéndole al Señor, ojo con los que van a empezar a servirle al Señor. Yo no puedo ni siquiera hasta estarle sirviendo al Señor y maltratando a los de mi casa. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo o mis vecinos o mis hermanos en Cristo. Yo no puedo decir que levanto mis manos al Señor y siento rechazo contra la hermanita que está allí en el rinconcito. ¿Sí? No estoy señalando a nadie. Sí. Entonces, tengamos cuidado con eso. Nuestra vida es un comienzo y eso es el fuego y es demostrarle a otros que realmente mi vida es diferente. No que soy cristiano porque de palabra. Yo soy cristiano, llevo yo no sé cuánto en la iglesia de Cristo y usted se va a ir para el infierno porque yo sí soy cristiano y usted no es. No. O porque usted es cristiana y está cometiendo errores y yo no los cometo. ¿Se acuerdan qué hacía el publicano con el sacerdote allá en el templo? Ese decía, yo no soy como ese publicano que adultera, miente, hace una serie de cosas. Yo doy mis diezmos y Señor, le sirvo al Señor. Y el otro allá se daba golpes de pecho diciendo, ni siquiera podía levantar la cara al Señor porque le daba mucha pena de todo lo que había hecho. Y él se daba golpes de pecho allá diciendo, Señor, perdóname porque reconozco que soy pecador. Reconozco. Y dice que ¿cuál de los dos miró el Señor? ¿Al que se creía santo, súper religioso? No, al más humilde, al que realmente estaba arrepintiéndose de corazón. Muchos dicen, ¿en qué parte de la palabra dice que si no me sé los 10 mandamientos no puedo entrar al reino de los cielos? ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo que porque yo no sé los 10 mandamientos no entro al reino de los cielos? ¿Quién dijo? Yo le voy a decir, lo dijo Jesucristo. Así de sencillo. ¿Se acuerdan cuando se encontró allá en Mateo con el joven rico? Le dijo, Señor, ¿qué haré para ir al reino de Dios? ¿Y qué le contestó Jesús? Guarda los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. Y dice, eso sacó pecho y dijo, yo los he guardado desde el principio. Estoy bien con el Señor, porque entonces sí voy al reino de los cielos. Los he guardado desde el principio. ¿Eso qué quiere decir? Que es Jesucristo quien nos dice que si yo no guardo los mandamientos no voy al reino de los cielos. Entonces no necesitamos que nadie más nos diga, Jesucristo nos dice. Pero aquel sacó pecho allá y dijo, soy un santo, porque yo sí he guardado los mandamientos. Y el Señor que conoce nuestros corazones le dijo, no, eres un mentiroso. No es así, eso no es cierto. Y entonces le dijo, claro que sí es cierto. Bueno, no hicieron esa conversación, solamente estoy dando esta explicación. ¿Sí? Y entonces el Señor lo miró y le dice, va y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y ven y sígueme y entrará al reino de los cielos. Y el otro dijo, sí, claro, yo voy a vender entonces todo sin que me quede nada y le voy a servir. Solamente voy a dejar una casita para vivir ahí y me voy con el Señor. ¿Qué hizo? ¿Sí se acuerdan qué hizo? Se entristeció
porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿cuál mandamiento estaba incumpliendo? El 10º mandamiento. ¿Eso qué significa? Si nosotros no tenemos los mandamientos claros, nosotros podemos declararnos santos. Eso se llama religiosidad y fanatismo. Nosotros podemos declararnos santos, pero realmente cuando nos miramos al espejo, nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios, que le hemos fallado a Dios. ¿Y qué tiene que hacer? Pues ir a arrepentirse para seguir a Cristo. No es que se condenó por eso, no. Va y te arrepientes, para eso el Señor los dejó en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y sigamos a Cristo, el camino con Cristo. No es que los mandamientos ya nos van a condenar, somos nosotros los que nos condenamos por no obedecer los mandatos del Señor, no son los mandamientos. Somos nosotros los que nos condenamos por no obedecer. Entonces le echamos la culpa a los mandamientos. Pablo dijo, ¿entonces la ley es mala? No, de ninguna manera, ¿sí? Sino que si no fuera por la ley yo no hubiera visto mi pecado, dijo el apóstol Pablo. Entonces es importante que tengamos claro y es cómo vemos el pecado, cómo vemos que le hemos fallado a Dios, pues a través de los mandamientos. Así que, ¿quién dijo que si no tengo los mandamientos no voy al cielo? Jesucristo. ¿Sí? Es así de sencillo. Eso le dije yo a una persona que habló por la emisora que día. ¿Sí? Entonces, ¿quién dice eso? Jesucristo. Es el que lo dice. Entonces, mis amados, ahí decíamos que la Santa Cena también es una forma de adoración y los verdaderos adoradores deben adorar a Cristo en espíritu y verdad. Juan 4:23 dice, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre dice, tales adoradores es que lo buscan. Ahora, entonces diríamos, no, pero eso es Lucho y Jacqueline, que son los que cantan allá adelante, que tienen que adorar en espíritu y verdad. Bueno, también ellos, pero nosotros adoramos a Dios desde afuera. Ellos nos dirigen, pero nosotros adoramos a Dios. Y si nosotros no estamos en santidad, entonces estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Tenemos que ir al arrepentimiento y ponernos al día con el Señor. La Santa Cena nos acerca a la santidad, pero no nos hace santos. Esa santidad se alcanza solo por obediencia a los mandatos de Cristo. Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino como aquel que es santo, os llamó, es santo, sed santos, sed también vosotros santos. ¿En qué? ¿En qué tenemos que ser santos? En toda nuestra manera de vivir. Entonces, no, yo como esposo no soy santo. O yo como papá no soy santo. O como mamá no soy santa. Pero como sierva de la iglesia sí soy santa. ¿Sí? Eso se llama hipocresía. ¿Sí? No, yo soy el mismo allí y soy el mismo acá. Y si no puedo lograr eso, tengo que pedirle a Dios que me ayude. Porque tengo que ser luz, primeramente incluso para mi familia, ¿verdad? Para mi familia. Hay cosas en la casa que muchas veces nos duelen, hay que hacerlas, pero no es que no puedo hacer porque si no, hay que hacerlas. Dios se encargará de poner autoridad y orden en la casa si yo me preocupo por ser luz para mi casa. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo que salva entonces y sana no es tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el arrepentimiento, el perdón de los pecados y la fe en la obra redentora de Cristo. Y por eso no debe tomarse la cena a la ligera, sino que tenemos que saber qué significa el pan. Y ya sabemos qué significa, ¿qué? La llaga de Cristo que trae sanidad a mi cuerpo. Así que cuando yo voy a comer el pan, ¿qué tengo que hacer?
Gracias, Señor, porque a través de tu llaga, que en su cuerpo, que está simbolizado en este pan, yo voy a ser sano y libre de mi enfermedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es eso, porque no es otra cosa. ¿Y qué es el vino? La sangre derramada para limpieza y perdón de mis pecados. Es el nuevo pacto, ¿cierto? Es lo que sella el nuevo pacto en nosotros. Y ahí entonces entendemos eso, y es, si yo tomo la Santa Cena, que sé que voy a ser libre de enfermedad, ¿cierto? Pero para eso entonces voy a mirar que ese pacto lo tengo que sellar con la sangre de Cristo. Y entonces, ¿cuál es ese pacto? Que yo debo estar bien limpio con Dios. No es que usted no haya pecado, porque pues, entonces David sería terrible, nunca se hubiera salvado, pero se salvó, ¿cierto? Entonces no es que usted no hubiera pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que tiene la libertad para pecar, no, cuidado con eso, ¿sí? Pero no es que usted no hubiera pecado, no, sino que para eso dejó Dios los mandamientos. Jesucristo dijo allá en Mateo 5:17, ni una coma ni una jota le quitaré a los mandamientos, ¿cierto? Hasta que todo se cumpla, porque Él sabía que nosotros lo necesitábamos. Entonces tenemos que venir a ese pacto, y ese pacto nos llama a tener claros los mandamientos para poder pedir perdón a Dios, para poder pedir perdón, ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces eso es. Por eso, primero a los Corintios, ya para terminar, 11:27. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que ve, arrepiéntete y toma la cena del Señor. Arrepiéntete, lo hace, pon allá los mandamientos y pídale perdón a Dios. Y hay pecados que nosotros hemos cometido y que cuando vamos a esos mandamientos nos hacen llorar, porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Y eso toca la fibra de nuestro espíritu y nos hace llorar. Lo que Él nos exhorta entonces es a examinarnos a sí mismos antes de participar de la cena del Señor para evitar el juicio de Dios. Antes de eso tenemos que ponernos al día con Dios, ¿verdad? Tenemos que ponernos al día con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es la cena? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo y la sangre de Cristo. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Para los que se bautizaron, ¿qué es el fuego del Espíritu Santo? Ya les quedó claro, ¿verdad? ¿Cuál es? También bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí Juan 14:26, Juan 15:26 nos enseña que es la revelación del testimonio de Cristo, ¿cierto? Esto es ser bautizados en el Espíritu Santo, porque a partir de ese día, ustedes que se bautizaron van a tener la revelación del testimonio de Cristo. Van a entender la palabra como antes no la entendían. Y van a decir, pero yo antes no entendía esto, mire ahora cómo entiendo. Y ahora vi aquí, y empiezan a emocionarse porque Dios empieza a mostrarles a través de su Espíritu cosas que ustedes no habían podido entender y que no habían encontrado en la palabra del Señor. Y tal vez habían pasado leyendo, pero no lo habían visto. Pero ahora lo encuentran. Y ahora el Espíritu Santo les revela. Eso es ser bautizado en el Espíritu Santo. Ser bautizado en fuego, ya lo saben. Entonces dice, yo les bautizo con agua, dijo Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, ese les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Nos quedó claro, verdad? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por todo lo que nos da hoy. Gracias, Señor, porque tú eres santo, bueno y maravilloso con nosotros. Has estado ahí para ayudarnos, Padre. Extiende tu mano, Señor, sobre estos hombres y mujeres que hoy han tomado, Dios, el camino del bautismo, Dios mío. Gracias, Jesús, porque solo tú eres bueno, Señor. Eres maravilloso, eres precioso, Dios. Mi corazón te alaba. Mi alma te bendice, mi Rey amado. Gracias porque
Tú, Señor, has venido, Dios, para quedarte, Dios. Has separado un remanente, Dios. Y, Señor, estos que, Señor, hemos presentado hoy, que tú has ungido, Dios, a través de tu palabra, y los has llevado al acto del bautismo, Señor. Tú las usarás, Señor, para bendición de tu iglesia, Dios mío. Pero te ruego, Dios, que los rodees, que los guardes, que los mantengas firmes, Señor, en medio de las pruebas, Dios mío. Que en el desierto estés ahí para darles el pan y para darles el agua y el techo que ellos necesitan, Dios mío. Nunca los abandones, Dios Santo. Y permite, Dios, que siempre seas tú su proveedor, su sanador, su médico por excelencia, Dios mío. Y que siempre estés ahí para consolarlos y para fortalecerlos cuando tengan que pasar, Señor, por tribulaciones, Padre eterno. Porque les has dicho hoy que no les permitirá más pruebas, Señor, de lo que ellos puedan soportar, Dios mío. Así que, Padre, hoy desatamos, Señor, y pido que tú desates desde el cielo, Dios, Señor, esa bendición de sabiduría, de fortaleza, de entendimiento, de comunión con tu iglesia, con, Señor, aquellos que están unidos, Señor, en un mismo espíritu y en un mismo amor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre esta iglesia. Sácalos sanos de este lugar, libres de toda enfermedad, Dios mío, y suple todo lo que ellos necesitan económica y espiritualmente en esta semana que necesitan. Rodéalos con ángeles, Señor, a cada uno de ellos, que los guarden en todos sus caminos, Señor. Padre Celestial, oh Padre Eterno, que lo lleven en sus manos, Señor, para que su pie no tropiece y tenga que tener algún accidente, Dios mío, Señor. Los entrego, Dios, en tus manos, Dios de Israel. Abrígalos con tu manto y colócalos bajo tus alas, Señor, para que tú estés siempre al cuidado de ellos en todo momento y en todo lugar. En Cristo Jesús. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.